Hola, feliz de estar en el 24º Congreso Andaluz de Naturopatía, en memoria de Diego Prieto, del conocimiento a la autogestión de la salud. Mi nombre es Mónica Barbosa, naturópata. Vengo hoy a darles una ponencia en naturopatía alimentaria, elevar el sistema inmune con alimentación energética. Bien, hoy, en la actualidad, nos vemos rodeados de infinidad de información sobre alimentación, sobre dietas, sobre menús, sobre diversos tipos de alimentos. Bien, esos alimentos que en la actualidad nos vienen enfocando a nosotros de manera que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? A veces leemos un libro, a veces nos dejamos llevar por por un nutricionista en YouTube, o tal vez nos dejamos llevar por una dieta que nos dan. Esa dieta te dice que te va a alimentar mejor, te va a ayudar a bajar de peso, que tú vas a estar bien saludable. Pero resulta que cuando tú haces la prueba, cuando lo experimentas en tu cuerpo, no da resultado. ¿Y saben por qué? Porque hay dos problemas. Uno, que nosotros somos seres únicos particulares. Somos únicos. Nadie se parece a uno. Biológicamente, psíquicamente, emocionalmente, nuestros pensamientos, sentimientos, es muy diferente a la otra persona. Es por eso que ningún alimento que le dio resultado a otra persona, a nosotros nos va a hacer un resultado igual que a la otra persona. No es. El segundo es que nosotros, como seres humanos, somos variables durante el tiempo. Si nosotros recordamos cuando teníamos 15 años, comíamos muchos tipos de alimentos y no había un problema con nuestra parte digestiva. Todo estaba perfecto. Podías comer un montón de grasa, un montón de patatas, un montón de verduras o excederte en los alimentos. Y todo estaba bien, todo estaba perfecto, no había ningún problema de salud. Pero ¿qué pasa ahora cuando ya tienes 40 años, 45, 50, 60 años? ¿Cómo vamos cambiando? ¿Y cómo cambia? ¿Por qué cambiamos? Porque nosotros en, en este tiempo también somos cambiantes en nuestra parte emocional, en nuestra parte psíquica, en nuestra parte biológica a profundidad. Es por eso que ninguna receta, ningún alimento te va a ser tan efectivo a ti. Ningún alimento que le ha dado una respuesta positiva en la otra persona va a ser buena para ti, porque cada ser humano es único, único, individual, particular y cambiantes durante el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian, somos muy variables, somos muy cambiantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa un alimento si tú estás alimentándote un estado emocional? De repente hace una hora perdiste el trabajo o hace 2 horas tuviste un rompimiento con una relación amorosa, te dejó tu pareja, o de repente te hicieron una llamada y te avisaron una noticia tan fuerte, y cómo cambia nuestro tema emocional, cómo cambian nuestros sentimientos y cómo se va a procesar ese alimento en nosotros. No será perfecto, siempre habrá una variabilidad. Entonces, nos damos cuenta que todas las informaciones que existen en el mundo del Internet no nos va a servir hasta que nosotros podamos experimentar en nuestro propio máquina humana, en nuestro propio cuerpo. La alimentación inicia, la alimentación inicia desde la compra del alimento. Tenemos que aprender
a leer el etiquetado de cada alimento. Cuando tú agarras un producto, si simplemente compras en un estado emocional o de una manera mecánica, te estarás alimentando de una manera incorrecta. Saber leer los alimentos nos hace ser personas responsables con nuestra alimentación. Asimismo, haremos una compra efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque nuestras decisiones serán correctas. Aquellas decisiones que tomemos nosotros serán correctas. ¿Por qué? Porque no nos dejaremos llevar por información de marketing, información engañosa. Entonces, esa publicidad engañosa que te dice, este frugo o este jugo de naranja tiene vitamina C. Y resulta cuando tú comienzas a leer el etiquetado, simplemente tiene azúcares, tiene un montón de aspectos, pero de vitamina C no tiene nada, tiene una milésima parte, pequeñísima. Entonces, nosotros necesitamos aprender a leer el etiquetado para ser más eficientes en nuestra alimentación. Aquella persona que sabe leer el etiquetado, su compra será perfecta. No hará una compra impulsiva, dejándose llevar por la publicidad engañosa. Porque aquella mentira repetida, a veces en nuestra parte subconsciente, en nuestro cerebro, una mentira 1000 veces repetida se hace una verdad. Entonces tenemos que darnos cuenta, leer, porque cuando tú lees vas a encontrar mucha información, la cantidad neta, la duración, la fecha de caducidad, los nutrientes que tiene aquel producto, la sal, el azúcar, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, todo lo que tiene aquel alimento. Entonces, al conocer ese aspecto, tú podrás tener esa decisión correcta en la compra. Otro aspecto que tenemos que conocer es que hay muchos alimentos que actualmente están en el mercado, llamámosle un frugo o llamémosle un yogur. Cuando tú lees, resulta que el yogur no es el yogur que tú piensas. Solamente tiene la mayor cantidad que tiene ese producto, tiene almidón de maíz. ¿Para qué? Para darle más espesante al yogur. Entonces, de leche o de yogur tiene una pequeña porción. Entonces, esa pequeñez, nosotros imaginamos que este alimento nos hará bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Al final no se da esa alimentación correcta en nosotros. Bien, entonces nos damos cuenta que para poder alimentarnos nosotros, lo primero es saber leer el etiquetado. Segundo, tenemos que aprender a hacer una compra de alimentos de kilómetro cero. ¿Por qué alimentos de kilómetro cero? Porque esos alimentos que están de kilómetro cero es lo que está más cercano a ti, es lo que está en tu localidad, es lo que el propio agricultor te dará frutos frescos, verduras. El agricultor te entrega a ti, porque ya no se dará esos procesos de viajes, de traslados, donde el alimento sufre muchos cambios. Los nutrientes que recibirás al hacer esa alimentación de kilómetro cero, esa compra de kilómetro cero, los nutrientes son de alto potencial, tiene más efectividad, porque estos alimentos son de estación. Y tu cuerpo es sabio, tu cuerpo se sentirá satisfecho, se sentirá feliz de recibir estos frutos, estas verduras, estos alimentos de estación. Recibirlo en una temporada que le corresponde da esa conexión con tu cuerpo y ese cuerpo se verá saludable, se verá satisfecho y contento. Tus células estarán muy contentos. Entonces nos damos cuenta que es importante conectarnos, alimentarnos con productos de kilómetro cero, porque asimismo estamos ayudando, estamos creando una ayuda
al planeta. Es muy importante hacer esta compra de kilómetro cero. Bien, el tercer aspecto es que una vez que nosotros hayamos hecho la compra del alimento, primero, hemos aprendido a leer el etiquetado. Segundo, hemos hecho una compra en nuestra localidad. Tercero, tenemos que aprender a cocinar, a aprender a preparar los alimentos. Aquellos alimentos que tenemos que saber manipular, tenemos que saber conectar con aquel alimento, cocinarlo de manera armonizada, alegre, feliz, poner una música y cocinar con esa armonía. Si tú cocinas de manera conscientiva, viviendo el aquí y ahora, en el instante, con ese alimento, saldrá más sabroso. Y nosotros accederemos de manera innata a ese conocimiento interior que sabe y que tiene esa conexión con todos los alimentos. Y sabrá decirnos qué poner, qué alimento agregar. Una pimienta, un comino, tal vez un poco de cebollín o tal vez un poco de sal, porque ese conocimiento que tenemos innato nosotros sale en ese momento presente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cocinamos de manera inconsciente, de manera mecanizada? El plato no sale tan sabroso, porque hemos hecho de manera mecanizada, estresada, cansada. Por eso, alimentarse conscientemente y saber cocinar conscientemente crea una conexión con los alimentos. Cocinar de manera armonizada, conectándose con los alimentos y realizando un plato saludable. Y sabrás cómo sale ese plato, sabroso. Pero si cocinas con estrés, apurada, mecanizada, ese plato a veces sale quemado, a veces sale un poco salado o de repente muy azucarado o no está tan sabroso como tú querías. ¿Por qué? Porque tu misma energía, tu propia energía ha sido transmitido a aquellos alimentos. Es de una manera mágica que nosotros transmitimos esa información a los alimentos. Pero si nosotros nos conectamos con el alimento y hacemos algo práctico y saludable, verás cómo cambia. Practícalo. Te estoy hablando desde la experimentación, de la autogestión propia para tener una salud equilibrada. Tenemos que aprender a escuchar el cuerpo. Escuchar las sensaciones. ¿Qué pasa cuando tú te alimentaste? ¿Qué pasó? ¿Qué proceso sucedió en tu cuerpo? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que sientes cuando comes una sopa, cuando comes un batido, cuando te tomas un licuado? ¿Qué pasa cuando comes de repente unos espaguetis? ¿Qué pasa cuando comes de unos frutos secos? ¿Qué es lo que pasa cuando comiste este chocolate? Aprenderás a conocer las sensaciones que ocurren en tu cuerpo, porque tu cuerpo es sabio. Tu cuerpo siempre va a dar una respuesta. Tu cuerpo siempre te dará una información. ¿Mediante qué? Mediante las sensaciones. ¿Y cómo podemos lograr escuchar y tener esa atención plena a nuestro cuerpo? Mediante la meditación vipassana. Necesitamos practicar la meditación vipassana para poder escuchar aquellas sensaciones que ocurren en nuestro cuerpo. Meditar 10 minutos, 5 minutos al día hará que tú te hagas más consciente en tu alimentación. Asimismo, te darás cuenta el plato que tú has comido, cómo es que se ha desarrollado dentro de ti, cómo es que se ha procesado dentro de ti, cómo te da esa energía o te da una tristeza o te da una depresión. ¿Cómo te sientes tú después de comer ese alimento? Mediante la meditación vipassana.
nos vamos a hacer conscientes, nos daremos cuenta de muchos aspectos, nos daremos cuenta que dentro de nosotros hay esa información innata que puede solucionar estos aspectos. Pero, ¿cómo vamos a accesar a esa información innata? ¿Cómo vamos a accesar? Mediante la atención plena, viviendo el aquí, ahora, el instante, haciéndonos conscientes de todo el proceso de la alimentación que recibimos, desde la compra hasta el momento que ingresa en tu cuerpo. Bien, entonces nos damos cuenta que dentro de nosotros hay ese nutricionista interior que lo sabe todo, y que dirige toda nuestra información. Él sabe qué alimentos necesitamos, él sabe cuándo es que necesitamos tales o cuales vitaminas. Pero nosotros necesitamos hacernos conscientes, atención plena. Necesitamos vivir el aquí, ahora, el instante para poder accesar a eso. Sucede que a veces nosotros comemos por comer, por ansiedad. A veces comemos porque nuestro estado emocional está en desequilibrio, o a veces por los pensamientos que tenemos, o a veces de repente porque no nos encontramos bien anímicamente o no tenemos hambre, tenemos ansiedad, tenemos tristeza, tenemos una pena. ¿Y qué pasa? Eso influye mucho en nuestra alimentación. Comeremos por comer, tal vez algunos antojos, pero es importante darnos cuenta que si nosotros accesamos a ese nutricionista interior, todo cambia, porque él sabe a dónde llevarnos, qué plato escoger, qué es lo que necesita nuestro cuerpo en ese momento. Él lo sabe todo. Es importante la meditación vipassana, es muy importante. Entonces, nosotros, como estamos en un estado emocional variable, porque nos sentimos bombardeados con tanta información, que a cada momento estamos cambiando de estados. Por momentos tristes, por momentos alegres, por momentos estamos desarmonizados o enfadados. Y entramos en un aspecto de ansiedad. Entonces, cuando nosotros entramos en ese aspecto de la ansiedad, comemos por comer. Pero nuevamente tenemos que hacernos conscientes. Entonces, vemos en esta imagen cómo esta persona está lleno de antojos y no sabe qué decidir, si va por el dulce o por una fruta. Y así estamos nosotros. Siempre estamos en una disyuntiva, no sabemos qué elegir. ¿Por qué? Porque no hemos accesado, porque no le hemos dado el lugar que se merece al nutricionista interior, haciéndonos conscientes. Porque siempre vivimos más en el estado de afuera, vivimos más en la parte exterior. Entonces, cuando estamos en el estado exterior, viviendo en la parte exterior, viendo todo lo que nos ofrece, todo lo que nos ofrece el mundo, todo lo que nos ofrece la realidad del mundo de la alimentación, y como estamos en un estado a veces, de aspectos negativos, de emociones negativos, vamos a elegir alimentos que nos dañan, alimentos que nos crean enfermedades, alimentos que nos bajan energéticamente, alimentos que nos llevan más a estados de ansiedad. ¿Qué pasa con el dulce? ¿Qué pasa con la Coca-Cola? ¿Qué pasa con los jugos azucarados? ¿Qué pasa con todos los carbohidratos, con todas las chucherías que venden? ¿O qué pasa con todo eso, la comida rápida? Aquella comida rápida que solamente es una caloría vacía, que luego sí, te quita el hambre ese momento, pero luego más tarde tienes más hambre, igual vas a tener que comer más y más. Entonces, el nutricionista interior sabe qué necesitamos, sabe qué es lo que queremos comer. Entonces, vamos a poner un ejemplo, cómo se muestra el nutricionista interior
en una mujer embarazada. Una mujer embarazada a las 11 de la noche, 10 de la noche, le da ganas de comer de repente un pescado, o de repente se antoja de un chocolate, o de repente de un yogur. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de sí? El bebé necesita, de repente quiere una espinaca, entonces necesita hierro. De repente necesita, si pide yogur, necesita calcio. Entonces, ¿quién es que dirige? ¿Quién dirige a que esa persona embarazada pide en ese momento, se antoja de tal o cual alimento? El nutricionista interior. Entonces se ve clarísimo cómo en una mujer embarazada se muestra aquel nutricionista interior. Entonces este nutricionista sabe qué es lo que necesita tu cuerpo, qué es lo que este momento necesita tu cuerpo para poder alimentar tus células, qué es lo que necesita tu sistema glandular, sistema endocrino, muchos sistemas. Lo único que necesitamos es hacernos conscientes, atención plena para escuchar a ese nutricionista interior. Para eso necesitamos vivir el aquí, ahora, el instante para poder escuchar al nutricionista interior y poder elegir el alimento correcto. Porque si nosotros vamos a elegir por emociones negativas, simplemente tendremos un conflicto. Nuestro cuerpo no tiene hambre a veces. Comemos por comer porque es una cultura. A veces nosotros tenemos que aprender a escuchar al nutricionista interior y hacernos conscientes. Eso es la clave. La clave es esa, hacernos conscientes y escuchar. Entonces tenemos que hacer una alimentación consciente. La alimentación consciente nos lleva a ese proceso de hacernos conscientes qué es lo que estamos ingresando en nuestro organismo. Porque yo estoy accesando a ese conocimiento innato del nutricionista interior. Si yo hago caso a ese nutricionista interior, mi salud estará perfecta. Y asimismo, sabré elegir el alimento correcto para mí. Y no estaré delegando mis problemas, no estaré confundida en mi alimentación, viendo muchos videos, mucha información, muchos libros. No estaré delegando mi salud a los médicos, porque mi salud es mi responsabilidad. Mi alimentación, mi nutrición es mi responsabilidad, porque de mí depende mi salud. No puedo estar delegando mi salud a otras personas, porque cada ser humano es muy particular, es un ser individual, muy particular del uno al otro. Cada ser humano es único en el planeta y como que es único, tiene su propia alimentación. Entonces, viendo todos estos aspectos, lo que tenemos que hacer es hacer un método científico. Hemos escuchado mucha información en el Internet. Nos han dicho que hay que saber leer la etiqueta. Nos han dicho que necesitamos hacer una compra en kilómetro cero. Nos dijeron que necesitamos aprender a cocinar conscientemente, con amor y con armonía, conectándome con los alimentos. Nos han dicho que tenemos que aprender a escuchar al nutricionista interior. Nos han dicho que necesitamos hacer meditación para escuchar al cuerpo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque no creas todo lo que te dicen, no lo creas, experiméntalo en tu propio cuerpo, vivéncialo en tu propio cuerpo, porque solo tú eres el dueño, la dueña de la verdad. Vamos experimentando, porque todo este método de experimentación, en la primera nos dará un resultado, el segundo nos dará un resultado, el tercero otro resultado. Y a medida que vamos llegando a un resultado que verdaderamente es verídico,
tendremos una conclusión plena. Como un queso de cabra. Y el queso de cabra me crea gases. Luego anoto todo esto. Anoto toda la información que se procesa en mi cuerpo. Luego tengo una supuesta hipótesis. Esa supuesta hipótesis le tengo que pasar a un proceso de experimentación. Tengo que experimentarlo nuevamente en mi cuerpo. Porque la primera solamente observo, pero nuevamente vuelvo a comer el queso de cabra y experimento aquel proceso. Pero a la vez tengo que observar en qué estado emocional lo comí, en qué horario lo comí, cómo lo he comido, con una combinación o solo. Entonces, todos esos aspectos, para eso es la observación. Y asimismo sacas una hipótesis. Entonces, mediante esa experimentación, hacemos un análisis de todo esto. Una vez que nosotros hayamos hecho un análisis, tendremos una conclusión. Y esta conclusión será nuestra verdad, única y verdadera, nuestra propia verdad. ¿Se dan cuenta? Nuestra propia verdad. Aquella persona que hace un método científico en su propio laboratorio, que es nuestro cuerpo, y tiene un resultado, será su propio nutricionista. ¿Por qué? Porque en ese método científico que has realizado en tu máquina humana, en este cuerpo maravilloso, te dará un resultado y tú tendrás una conclusión. Entonces, todo lo que has visto en el internet, todo lo que es información que tú has visto, tal o cual nutricionista o tal o cual dietista, todo lo que te ha dicho, le funciona a tal o cual persona. A ti no te funciona. Pero como haces este método científico, lo compruebas científicamente en ti. Y tú, al tener esa verdad, podrás saber qué alimento te sienta bien y qué alimento no te sienta bien. ¿Qué alimento verdaderamente te hace a ti bien? Te llena de energías. ¿Cómo te sientes? Solo tú vas a saber cómo te sientes. Nadie más. Porque tú lo estás experimentando en tu propio laboratorio. Porque puede haber mucha información, pero ¿de qué sirve tanta información si no lo hemos experimentado? Te estoy hablando desde mi propia experimentación, cómo yo he logrado tener una alimentación plena y una alimentación energética. ¿Cómo puedo elevar mi sistema inmune alimentándome de manera conscientiva con alimentos que me elevan, que me llenan de energía? Ahora sé qué alimento usar cuando quiero energía, qué alimento debo comer cuando quiero energía y qué alimentos necesito para mí en este momento. Solamente el método científico te va a llevar a ti a desarrollar tu nutricionista interior. Como ya tenemos ese nutricionista interior que viene con nosotros, simplemente vamos a accesar ese conocimiento interior. Y vamos a hablar con una verdad. Y esa verdad está aquí. Está en nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia verdad, pero mediante un método científico, mediante una experimentación, mediante una analítica, un análisis, una observación y tener una conclusión. Entonces, solo así tendrás esa libertad interior. Entonces nos liberamos de todos los condicionamientos que hay ahorita. Ya no te sentirás condicionada o creyendo todas esas cosas que nos bombardean a cada momento sobre la alimentación. Porque solo tú tienes tu propia verdad, porque ya la has comprobado. Entonces, todo esto
lo que hemos ido desarrollando nos dará a nosotros una libertad plena. Nos podemos empoderar de nuestra salud y no dependeremos de otras personas. Solo así podemos lograr eso, lograr tener un equilibrio, una salud y una armonía. Nosotros nos alimentamos 3 veces, algunos te dicen 5 veces, algunos te dicen no, que tienes que comer una vez, 2 veces. Hay infinidad de conceptos. Te dicen, tómate 8 vasos de agua, otros te dicen no, 5 veces. Otros te dicen no, 3 litros, otros dicen 2 litros. Hay mucha información. Estamos confundidos, no sabemos qué hacer. Te estoy hablando desde mi propia experimentación porque era así al inicio. Leía un montón de libros, esto, lo otro, hacía caso en el otro, acá no funcionaba, allá funcionaba y al final nunca encontraba un resultado. Al poder lograr yo experimentar en mi propio laboratorio, he tenido un resultado, una respuesta y así con ese valor moral, con esa práctica que he hecho en mi propio cuerpo, te doy esta ponencia para que tú asimismo te empoderes de tu salud y te liberes de todo, porque cuando tú tengas tu propia verdad, no necesitarás de nadie, porque sabrás elegir el alimento correcto, porque sabrás elegir lo que verdaderamente a ti te hace bien. No te vas a sentir condicionada por toda la publicidad engañosa que hay por ahí. No te vas a sentir condicionada por toda la información que encuentras en Internet, por todo ese bombardeo, que lee este libro, que esto es la alimentación perfecta. No, solo tú necesitas empoderarte. Tú necesitas empoderarte. En ti está el conocimiento. Ese nutricionista interior está dentro de ti. Lo único que necesitas es accesar, accesar para tener esa libertad plena. ¿Pero mediante qué? Mediante la experimentación y mediante los procesos que hemos ido viendo, que hemos ido desarrollando. Mediante esos procesos, saber leer la etiqueta, saber comprar kilómetro cero, alimentos nutritivos, frescos, sanos, de estación, y cocinar con una armonía interior y saber qué elegir, qué es bueno, qué es malo, por qué mi estado emocional está en este momento así desequilibrado. Poder elegir realmente qué alimento me hace bien. Bien, excelente que hayamos llegado a esta conclusión. Ahora, de acuerdo a mí, para mí que me ha funcionado dentro de muchos alimentos energéticos que hay, que tengo en mi lista, que solamente aquí puse 3 aspectos, 3 alimentos que, que normalmente los uso para mí. Por ejemplo, es la espinaca. La espinaca es muy rica en hierro, magnesio y potasio, y nuestro cuerpo necesita mucho magnesio, mucho de potasio y mucho hierro. Son principales vitaminas, principales aspectos nutritivos que tienen que estar dentro de nuestros sistemas, dentro de este cuerpo, dentro de este laboratorio maravilloso que es nuestro cuerpo. Entonces, este alimento que me da energía a mí es muy bueno. Lo uso en batidos, en la mañana, cuando hago unos batidos y me sienta muy bien. ¿Por qué? Porque la espinaca recibe la energía. ¿Por qué es energético? Porque este espinaca, al ser verde y al tener hojas largas, es un alimento maravilloso que recibe la energía del sol. ¿Se dan cuenta? Necesitamos llenarnos de esa energía del sol. Y cuando yo hago el jugo en las mañanas, que hago un batido con espinacas y alguna fruta por ahí, y un poco de, y un poco de caña de azúcar, o, o a veces así nada más, con medio limón, ya les daré algunas recetas, simplemente es que me escriban y les daré algunas recetas. Hay muchas recetas, hay una variedad de recetas con espinaca.
Bien, entonces yo consumo esta espinaca y es muy buena para mí porque es antioxidante, tiene vitamina K, tiene complejo B, favorece la digestión y el funcionamiento muscular. Entonces, cuando uno hace yoga, cuando uno hace ejercicios, pues gasta mucha energía. Entonces, ¿qué hace la espinaca? La espinaca me llena de energía. Bueno, yo lo he experimentado en mí, yo lo he vivenciado en mí, yo no sé en ustedes. Recordemos que cada ser humano es un ser particular. Entonces, ustedes experimentenlo. Ahora les estoy dando solo estos tips que a mí me ha funcionado. Bien, el segundo es el plátano, que también tiene potasio, potasio más potasio. Es aquel que se encarga, es un mineral muy bueno, te llena de un mineral importante, normaliza el balance de agua en nuestro organismo y fortalece los músculos. ¿Qué pasa cuando tú haces yoga, estás mucho tiempo sentada en loto? Si no hay potasio, pues todo se comienza a, a crearte. Tu cuerpo no da un resultado. Si tú te sientas mucho tiempo en loto, tus piernas, tus pies comienzan a sentir ese resultado de la carencia del potasio, ¿no? Se adormece, no hay una circulación, le falta una energía a tus músculos, le falta energía a tu cuerpo. Entonces, como el plátano tiene harto potasio y es un mineral muy bueno, es importante que lo consumamos. En mi caso, yo lo consumo. Es muy importante porque yo, por ejemplo, si tengo que practicar bastante ese día, me tengo que ejercitar bastante, también me ayuda en la fatiga, ¿no? Me ayuda, o sea, si tengo que gastar mucho gasto energético, me como un plátano, dos plátanos, dependiendo qué es lo que necesito ese momento, qué es lo que necesito en ese momento. Y es importante que nosotros lo experimentemos. Todos estos aspectos que le estoy dando, experimentenlo, ¿sí? El tercero son los frutos secos. En los frutos secos tienen un alto contenido en ácidos grasos esenciales en nuestro cuerpo. Esos ácidos grasos que necesita nuestro cuerpo, porque este cuerpo es un conjunto de una bioquímica, de una química. Cuando hemos estudiado en la preparatoria, hemos estudiado en la secundaria, en la primaria, como le podemos llamar, cuando hemos estudiado los elementos químicos. Entonces, aquellos elementos químicos están en nuestro cuerpo. Entonces, si hay una carencia de un macro o de un micronutriente en nuestro cuerpo, habrá un problema. Necesitamos tanto los macros como los micronutrientes. Macronutrientes y micronutrientes. Si al menos falta una milésima de micronutrientes, a pesar que es la parte, a pesar que es poquísimo, habrá un desbalance, habrá un problema. Entonces necesitamos saber, por eso, escuchar al nutricionista interior. ¿Qué es lo que te apetece? ¿Por qué te antojas de eso? ¿Por qué te antojas de ese alimento? ¿Habrá una carencia? ¿Necesitas alimentarte de eso? ¿Qué te está diciendo tu nutricionista interior? ¿Por qué siempre te estás antojando de chocolate? Pues te falta un magnesio. ¿Por qué siempre te estás antojando de repente no sé, de frutos secos? Entonces nos falta ácidos grasos. Hay que, hay que escuchar, hay que hacer atención plena, escuchar a ese nutricionista interior. Entonces, los frutos secos tienen calorías, hay que conocer a profundidad, informarnos qué es lo que nos aporta, para qué nos sirve, cuáles son los efectos en nuestro organismo. Pero yo hablo desde el método experimentativo. En mi caso, los frutos secos me aportan una energía. Si he tenido un día muy pesado, muy cansado, que yo me coma unas pecanas, que yo me coma unos frutos secos, por ejemplo, le podemos llamar
las almendras, todo lo que me viene, un mix de alimentos, de frutos secos, para mí es un subidón de energía. A mí me llena de mucha energía. Entonces, esta energía que se da en mi cuerpo inmediatamente, yo la he experimentado. Entonces, te hablo desde el método experimentativo. A mí me ha servido. Yo no sé a ustedes si les sirve. Yo no sé si a ustedes cuando lo experimenten les va a hacer ese efecto. Por eso, solo ustedes tienen la respuesta, la verdad. Solo ustedes lo tienen. Bien, entonces vamos llegando a las conclusiones. Si a través de la experimentación compruebas que este alimento te da energía, entonces lo incorporas a tu dieta. Entonces, si ya has experimentado que estas patatas, estas espinacas te hacen bien y tú sabes, solo tú has tenido esa verdad, la has comprobado, pues será parte de tu alimentación. Y asimismo, los alimentos que nos dan energía también elevan nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque si tú estás con una energía, con un estado emocional correcto, pues el sistema inmune está elevado. Tienes unos escudos protectores muy buenos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos alimentamos correctamente? ¿Qué pasa que si no sabemos escoger nuestros alimentos? No sabemos qué alimento nos hace bien o nos dejamos llevar simplemente por toda la información confusa o una información a veces buena, pero como cada ser humano es particular, a mí no me hace bien. Por eso, esta información que le estoy dando, practíquenlo, experimentenlo, para que ustedes tengan su propia verdad. Bien, la segunda conclusión es, al saber leer el etiquetado de los productos alimenticios, realizarás una compra efectiva. ¿Qué pasa cuando vamos nosotros al hacer las compras? Llenamos el carrito con muchas cosas que a veces están guardadas, no lo usamos. Uno, porque a veces no sabemos cómo realizar el alimento, cómo cocinarlos. O lo otro es porque hemos comprado por emocionalismos. Hemos comprado por una publicidad que nos han dicho que es muy buena, que es muy correcta, que te va a elevar, que te va a sentir, te va a hacer bien. Es una publicidad engañosa. Necesitamos informarnos más, saber leer el etiquetado para hacer una compra correcta y efectiva y así también tener mayor rentabilidad en nuestra compra. Porque a mayor información, a mayor conocimiento, tú tienes el poder. Porque si no, simplemente te dejarás llevar por muchos aspectos engañosos que hay en el mundo del marketing. Bien, el tercero, al comprar la compra de productos de kilómetro cero, obtendrás más energía de los alimentos. Cuarto, al realizar la meditación de acuerdo a la cultura alimentaria que tengas, de acuerdo a esa cultura alimentaria que tengas, irás desarrollando la inteligencia propia denominada nutricionista interior. Porque cuando tú meditas, sientes las sensaciones, sientes todo lo que está ocurriendo en tu cuerpo, todo lo que pasa, esos procesos bioquímicos que pasa cuando tú ingieres un alimento. Entonces, al darte cuenta de ese aspecto, tendrás esa conexión con el nutricionista interior. Entonces, depende de ti cuál es tu cultura alimentaria. De ti depende para que tú realices un cambio y tengas una vida saludable. No responsabilices tu salud a terceras personas. Solo nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Quinto, la experimentación que realices te ayudará a saber qué alimentos son buenos para ti y cuáles no. Y en base a esa información tendrás tu propia dieta. La sexta es, si equilibras tus emociones tendrás menos antojos. Una persona cuando tiene buena alimentación, sabe lo que necesita, se conecta con el nutricionista interior, vive el aquí, ahora, el instante,
sus emociones están perfectos, están correctos, pero si no sabe cómo alimentarse, si vive en un estado dejándose llevar por la publicidad, dejándose llevar por un libro que lee, dejándose llevar por aquel tal o cual video que vio en YouTube, las imágenes que ve en Instagram o una información que le llegó en el Facebook, se deja llevar y come esto y come lo otro y come muchas cosas y al final está mal y no sabe por qué está mal, no sabe por qué se encuentra de esa manera. Necesitas experimentarlo, vivenciarlo y saber tu propia realidad y asimismo equilibrar tus emociones. Y así los antojos desaparecen de manera automática. Bien, entonces para más información consulta a un profesional naturópata colegiado. ¿Qué pasa? A veces nosotros tenemos toda la información, lo hemos practicado, lo hemos experimentado, pero sucede que siempre vamos a necesitar asesorarnos, dejar asesorarnos por un profesional naturópata colegiado. Entonces, este profesional naturópata colegiado nos indicará el programa personal de salud, porque cada uno de nosotros es un ser particular, único en el planeta. Entonces, como seres únicos necesitamos un programa personalizado. Y ese programa se adapta a nuestra necesidad, esas necesidades naturales de salud. Y mediante la naturopatía, mediante esa alimentación consciente, mediante esa naturopatía alimentaria, este profesional naturópata te llevará, te guiará y te dará un coach. Entonces, dentro de la naturopatía tenemos muchas herramientas. Entonces, de acuerdo a la necesidad que tengas en ese momento, el profesional de la naturopatía te podrá guiar y podrás ser llevado de la mano de un naturópata profesional colegiado. Muchas gracias por haberme hecho esta invitación. Gracias.